Vamos entonces a pasar a nuestro momento en que nosotros, nuestra mente y nuestro corazón, nuestra voluntad está atenta al mensaje de hoy. Hoy con nosotros nuestra querida Sonia Campos con el tema Interceder con esperanza, basado en Lucas 11:9, que nos dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sonia, el tiempo es tuyo, adelante. Muchas gracias, Rosana. Bueno, un gusto, hermanos, estar con ustedes. En esta mañana hay algo que a mí me gusta mucho, los temas que rondan en torno a la oración, ¿no es cierto? Es algo que realmente me atrapan, me emocionan, y me gusta compartirlos, ¿no? Pero hay una oración en especial que nosotros realizamos, donde ponemos el corazón, porque no pedimos para nosotros, sino que pedimos por otros. Es la oración intercesora, ¿no? Esa oración que ahora quizás la voy a enfocar un poquito más en la parte espiritual, ¿sí? Porque si hay algo que al cristiano le duele o que lo tiene en su corazón como un peso, ¿no es cierto? Como una carga, es la salvación de los seres queridos, ¿no? Que se encuentran lejos de Dios. Estamos felices porque hemos encontrado a Dios, porque tenemos la salvación que nos ofrece y hemos aceptado a Cristo para nuestra vida, pero por otro lado podemos llegar a sentir un dolor cuando pensamos en los seres queridos que todavía no aceptaron esa bendición tan grande, de ser salvos, ¿no? Y entonces eso puede causarnos angustia. Y la verdad que si lo pensamos de esa manera, es triste. Y el Señor no quiere que nosotros estemos tristes, ¿no es cierto? Él quiere que seamos felices y que podamos vivir la plenitud, ¿no es cierto?, de su espíritu, la felicidad aquí en la tierra, esa felicidad que vamos a vivir en el cielo, que podamos también tenerla acá. Pero la verdad que si somos sinceros, cada uno de nosotros tenemos ciertos seres queridos que muchos pueden ser muy cercanos, ¿no es cierto? Algunas hermanas pueden decir su esposo, algunos hermanos su esposa, algún hijo que ha conocido a Cristo y se ha apartado deliberadamente, no sé, otros parientes, hermanos, madres, padres, y quien no tiene un ser querido porque tiene la bendición, digamos, de tener a su familia dentro de la iglesia, tenemos amigos, ¿no es cierto? Seres amados que están en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, que queremos que también conozcan a Jesús y sean felices. Entonces tenemos que entender algo que el Señor ha ido poniendo un poquito en mi vida, también por esta situación de que a veces nos causa tanta tristeza y tanta angustia ver que nuestros amados no aceptan a Dios, ¿no? Entonces, algo que el Señor está poniendo en mi corazón es el hecho de decir que no es una lucha solitaria la que nosotros tenemos de interceder por ellos, sino que es una asociación con el Espíritu Santo, quien es el que realmente intercede eh, por nosotros y con nosotros, ¿no? Así como nosotros tenemos ese anhelo de que otras personas sean salvas, quien ya tiene ese anhelo desde el comienzo es Dios. Y Dios ha enviado a su Espíritu Santo para interceder por nosotros, por ellos, y es Él, en asociación con nosotros, quien nos hace orar y presentar a estas personas ante su trono para que Él pueda obrar en ellas. Eh, Así que es el primer aliciente que tenemos, ¿no es cierto? Que no estamos solos, Él está junto a nosotros
intercede también por nosotros, y Él es el que ama a esas personas inclusive más que nosotros mismos. Así que pensemos en que es así. A mí me gusta pensar también en que cuando miro, por ejemplo, oro por alguna persona en especial, pienso que está sumida en tinieblas, en nubes oscuras, ¿no? De densa oscuridad, provocadas por el enemigo de Dios, ¿no es cierto? Y pienso que cuando oro humildemente, ¿no? Con esa oración intercesora por ella, entregándola a ese día, eh, me gusta pensar en que esa oración, vuelvo a repetir, humilde, ¿no es cierto?, hace que esas nubes oscuras que permanecen alrededor de ella sean disipadas y pueda entrar la claridad, ¿no? Que permite que el Espíritu Santo pueda ir trabajando en su mente y pueda ir trabajando en su corazón. Así que eso hace que me dé cierta paz, ¿no es cierto? Pensar en eso. Eh, tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es una obra progresiva que va realizando, ¿no es cierto? Que realizó quizás en nosotros y sigue realizando, pero sobre todo en esas personas por las cuales vamos a ir orando, ¿no es cierto? Y hay un versículo, ¿sí? Que dice, si quieren buscarlo, en Juan 16:8, es un versículo muy conocido que nos habla que el Espíritu Santo tiene que convencer en tres dimensiones, podemos decir, en tres dimensiones críticas al ser humano, ¿sí? Dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Eso entonces es la obra que el Espíritu Santo tiene que realizar. Cuando nosotros intercedemos por esas personas, tiene que lograr esas tres conversiones. Y tenemos que saber que nosotros no somos los que convertimos a las personas, que ni siquiera nuestra oración es la que convierte a esas personas, ¿no? Sino que es la obra exclusivamente divina, ¿sí? A través del Espíritu Santo, el que realiza este milagro, este gran milagro, el mayor de todos los milagros, ¿sí? Que es la conversión de las personas. Entonces, convencer de pecado, ¿qué significa? El Espíritu Santo tiene que trabajar en esa persona y mostrarle la gran necesidad que tiene, ¿no es cierto?, de ver qué es lo malo que está haciendo. Y aquí no entendemos el pecado como simples acciones sueltas, ¿no? Sino como que pecado se entiende principalmente por la separación que podemos tener con Jesús, ¿no? El separarnos de Jesús y la falta de creer en Él. Entonces, ese es el primer gran paso que tiene que lograr el Espíritu Santo en esa persona, ¿no? Convencerla del pecado, convencerla de que tiene que creer en Dios porque está separado de Él, ¿no es cierto? Y esto es una obra completamente divina. Muchas veces nosotros cometemos el error de querer ir a esas personas y querer convertirlas y querer señalarles su pecado, ¿no? Y cuando nosotros señalamos su pecado, lo que estamos haciendo es algo que está completamente siendo lo contrario, porque cuando le señalamos el pecado, le señalamos el error, hacemos que el corazón de esa persona se endurezca, ¿sí? Y se resienta más. Entonces nosotros tenemos que entender que esa conversión, ese toque tierno, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente es Él el que puede convertir y convencer a la persona de pecado. La segunda dimensión que tiene que lograr el Espíritu Santo es mostrarle la solución, ¿sí? Es mostrarle que una vez que ella se convenza y reconozca el pecado de estar separado de Cristo, que reconozca el pecado
no creer en Él, ¿no es cierto? Mostrarle, el Espíritu Santo tiene el trabajo de mostrarle su justicia. Y demostrar la justicia es que reconozca que su propia justicia, ¿sí?, es como trapo de inmundicia. Y entonces mostrarle que la solución no viene de ella misma, ¿no es cierto?, sino que viene de la justicia, aceptar la justicia de Cristo. Aceptar que Él es el que murió en nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Y el Espíritu Santo entonces convence a quien no conoció, digamos, a Cristo, lo convence de que Cristo es la solución para que Él sea aceptado y que Él es su propia justicia. De esta manera eso hace que este arrepentido entienda que puede estar delante del Padre y sentirse perdonado. Y la tercera dimensión tiene que ver con convencer de juicio. Y aquí he encontrado que hay dos cosas que tiene que convencer con respecto al juicio. Primero, que todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Pero cuando nos ponemos en esta situación, generalmente cuando hablamos de juicio, lo que sentimos es miedo, ¿sí? Es miedo porque tenemos miedo de ser condenados. Y es verdad que si nos miramos a nosotros mismos, tenemos todas las de perder ante un juicio, porque nuestra propia justicia, como decíamos, es como un trapo de inmundicia, y si pasamos a un juicio de esa manera, vamos a ser condenados. Entonces, el Señor no quiere que vayamos ante Él con temor. Él quiere que vayamos a Él con amor, con una entrega amorosa. Y entonces, no tenemos que hacer de que estas personas amadas, separadas, que pueden ser hijos, esposos, como les volví a decir, recurran a Dios por miedo al juicio, sino Él quiere que vean el juicio. El Espíritu Santo quiere convencerlos de que sí vamos a pasar por un juicio, pero de que la persona, o el ser que fue juzgado y que fue condenado, no somos nosotros, y no vamos a ser nosotros ni estas personas por las que intercedemos, no van a ser necesariamente condenadas, sino que Él quiere mostrarnos que el juicio que realizó a Satanás ya fue realizado y Satanás fue vencido, ya fue condenado. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere convencer de que nosotros tenemos la posibilidad de presentarnos en un juicio donde Jesús es nuestro abogado defensor, donde Dios Padre es el juez justo, digamos, y todo el juicio se lo dio al Hijo, que es nuestro abogado. Entonces, vamos a tener todas las de ganar nosotros y nuestros seres queridos por los que estamos intercediendo. Y entonces coloca en nuestra mente esto tan importante de que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que son tres cosas por las que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestros seres queridos. Pero muchas veces nosotros sentimos que el corazón de estos seres queridos está tan endurecido, que nosotros lo vemos que están desahuciados ya. Y esto a veces tiende a pasar, se menciona muchas veces en nuestra iglesia el hecho de que son muchos los que se apartan, ¿no? Como ahí nuestra hermana contaba, ¿no? Son muchos los que se apartan del Señor en nuestra iglesia. Nosotros decimos que se bautizan por la puerta de adelante y se escapan por la puerta de atrás que se encuentra abierta, ¿no? Y entonces eso nos desespera también. Acá en Argentina tenemos un proyecto que se llama el Reencuentro, ¿no? Donde todos los años las iglesias pueden realizar este proyecto trabajando por personas que se apartaron y invitándolas a este proyecto, este sábado especial, donde
se realizan actividades preciosas para recibir a los que se apartaron, ¿no? Y la verdad es que son muchas las personas que año a año vuelven a la iglesia. Quizás no se puedan contar bien, quizás no podamos saber bien en estadísticas cuántas vuelven, pero tenemos que agradecer a Dios porque también hay personas que vuelven. Y si bien tenemos que ser realistas para poder frenar la apostasía, ¿no es cierto? También tenemos que estar gozosos de que hay personas que se suman a la iglesia, que han estado, se han ido, pero también han vuelto. Eh, la oración intercesora es poderosa porque está impulsada por el mismo Espíritu Santo. Es Él el que pone esas listas de nombres para que nosotros intercedamos. No somos nosotros, ¿sí? Los que se nos ocurren porque sí, orar por tal, y engrosamos nuestras listas, sino que es el mismo Espíritu Santo que está poniendo en nuestras mentes orar por esas personas. Y ahora voy a ir acercándome un poquito más al versículo que me gusta, que compartí con ustedes en esta mañana, y tiene que ver con una parábola, que esta parábola a mí me gusta mucho y que en cierta medida me hace sonreír, porque esta parábola la he compartido con niños también, es la parábola del amigo importuno, del amigo insistente, de ese amigo que recibe una visita, un viajero a su casa de noche y no tiene con qué alimentarlo, y entonces sale corriendo a la casa de otro amigo a buscar que le dé alimento para compartir con esa persona que vino. Y quiero leerla con ustedes, ¿sí? Se encuentra en Lucas 11, del versículo 5 al 8, Lucas 11, 5 al 8, y digo que a mí me causa gracia porque yo la busco, esta parábola, en una canción muy, muy linda que es para niños, ¿sí? Una canción que hay canciones de parábolas para niños, y está con dibujitos animados, y me causa mucha gracia como este amigo corre a buscar alimento para esa visita que llegó a su casa, ¿no? Y entonces allí dice, lo leo aquí en mi versión, dice, les dijo también, si alguno acude a su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi casa de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Le responderá el de dentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están en cama conmigo, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser un amigo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesita. Y en el versículo 9, ¿sí?, está el versículo que yo compartí con ustedes y que es lo que nos da esperanza. Dice allí, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y saben qué? Este versículo hay que ponerlo en su contexto, porque es verdad que oramos y pedimos para que el Señor nos responda, para que el Señor nos dé cosas, pueden ser materiales, pueden ser de todo tipo, ¿no es cierto? Pero el versículo en el contexto que está puesto es justamente en una oración intercesora, en una oración donde ese amigo sale corriendo a insistir al otro amigo, ¿no es cierto?, para pedirle pan para su hermano. ¿Y qué es el pan? ¿Qué es el pan para su hermano? ¿Qué entendemos pedir pan? Nosotros pedimos pan de vida, pedimos el pan que nosotros pedimos es el pan de vida, que ¿quién es el pan de vida? Es Jesús, ¿sí? Ese pan en esta parábola está simbolizando a Jesús, el pan de vida que queremos compartirle a ese
amigo por el cual nosotros estamos orando, a ese familiar por el cual estamos orando, a ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa por la cual nosotros estamos orando. Queremos compartir. Y entonces esta parábola muestra cómo nosotros insistentemente golpeamos la puerta del cielo para pedir por pan para nuestro ser querido. Y aquí el versículo nos dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Dios no es como ese amigo que quizá puede pedir, qué importuno, viene de noche a buscarme. No, ahí Dios está feliz de poder darnos lo que nosotros le pedimos. Y si nosotros pedimos pan para nuestros hermanos, dice, Él nos lo va a dar. Si nosotros le pedimos pan, ¿sí? Nos va a dar el pan de vida. Así que es hermoso pensar en que Él está ansioso por darnos eso. Y yo quería compartir con ustedes algunos testimonios que encontré en este precioso libro que se llama Pasión por la Oración, ¿sí? Hay un capítulo que dice, el capítulo 9 dice, cubre a tus seres queridos con oración. Y allí hay dos cosas que les voy a decir muy cortitas, porque el tiempo pasa, ¿no? Pero dice, hay una persona, el bisabuelo de una persona que se llama James Dobson, ¿sí? James Dobson, él dice que el bisabuelo de él oraba por su descendencia, oraba por sus hijos, oraba por sus nietos y oraba por su descendencia. Y nos cuenta de que su bisabuelo dice que tenía su casa y tenía hectáreas de campo y subía a su caballo y salía a pasear en su caballo y oraba por su descendencia, ¿no? Oraba largo tiempo por ellos. Sus oraciones dice que recorrían las colinas que estaban ubicadas detrás de su casa, rogándole a Dios por sus hijos, por los hijos de sus hijos y por los hijos de los hijos de sus hijos. Entonces, dice que él, a un día le sucedió algo inesperado. Dice así, Dios interrumpió su oración y le dijo que ya había orado lo suficiente al respecto. Y dice que sus oraciones habían sido respondidas y todos sus descendientes hasta la cuarta generación dice que le pertenecían a Dios. Yo no sé de qué manera él habrá sentido esa voz de Dios, ¿no es cierto? Pero dice que él oró tanto por años que en algún momento el Señor le hizo saber de que su oración había sido respondida. Y ahora en este libro escribe una parte, o sea, cuenta su testimonio, James Dobson, ¿no? Que era el cuarta generación de este hombre que oraba. Y él dice que no conocía ningún familiar, ¿no es cierto?, que no fuera cristiano. Todos sus seres queridos eran cristianos. Y él dice que fue en respuesta a la oración de este bisabuelo, ¿no es cierto? Y que incluso dice que muchos, la mayoría de su generación, habían sido no solamente cristianos, sino que eran pastores de iglesia. Tanto dice que él no estudió para pastor y él se decidió para estudiar psicología. Entonces, cuando él estudió psicología, a pesar de ser cristiano, un fiel cristiano, dice que los familiares se asombraron y pensaban casi como que había apostatado, porque como los hombres de la familia eran pastores, pensaron que casi él había apostatado. Él lo tomó como algo, ¿no es cierto?, risueño, porque él seguía siendo un hombre de Dios. Pero él podía dar fe de que las oraciones de su bisabuelo, digamos, habían sido respondidas hasta la cuarta generación. Nuestras oraciones por nuestros seres queridos pueden trascender las generaciones, nuestras generaciones.
Así que es un desafío para nosotros, ¿no es cierto? Utilizar esta herramienta que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón, que es la oración intercesora. ¿Sí? La oración intercesora por la salvación de nuestros seres queridos. Es una oración intercesora muy especial. No es una oración intercesora por situaciones económicas, por situaciones de familia, por salud. Esa también es una oración importante, no digo que no, pero la oración intercesoria por la salvación de las almas es una oración que está poniendo el Espíritu Santo en cada una de nuestras mentes para que la realicemos con constancia y con perseverancia, ¿sí? Como este amigo de la parábola. Y entonces hay otra oración muy linda que fue contestada, que es la oración que realizó una mujer. Hay muchísimas en este libro que ustedes pueden encontrar, ¿no? Pero hay una mujer que se llama Jenny y que oró por su hija Ginger. Y es preciosa porque ella tiene una familia cristiana, su esposo, su hijo y esta joven, ella es una familia cristiana que dice que intentó por todos los medios, desde que quiso formar una familia, de trabajar y de formar una familia cristiana. Y entonces dice que ella hizo todo lo posible. Me la imagino que habrá hecho el culto con sus hijos, bueno, todo lo que ella pudo hacer. Pero por cosas de la vida, no saben por qué, o quizás sepan ellos familiarmente, su hija cuando llegó a la juventud se apartó. Y se apartó y se mudó y se fue a trabajar a otro estado allá en Estados Unidos. Digo allá porque estoy acá en Argentina, ¿no? Dice que la hija se apartó no solo de la iglesia, ¿no? Sino que comenzó a vivir una vida muy, muy distinta a lo que ella había aprendido. Pero Jenny, su mamá, dice que oraba y oraba constantemente en los cultos personales. Y un día su hijo, Christopher, se acerca, adolescente, le dice, mamá, quiero que si me puedes prestar dinero. Y entonces la mamá le dice, ¿para qué querés el dinero? ¿No? Porque yo después te lo voy a devolver, le decía el hijo. Y como todas mamás sabemos que cuando nuestros hijos nos piden dinero, rara vez lo pueden devolver, más si son todavía niños y no trabajan, ¿no? Y ella le pregunta entonces, ¿para qué quería el dinero? Y entonces este adolescente le dice, mamá, quiero comprar un CD de música cristiana porque hay una canción que me gusta mucho y que habla acerca de volver a Dios. Y quiero comprar ese CD y regalárselo a Ginger, que era su hermana. Y entonces su mamá le da el dinero, él compra ese CD y se lo envía de regalo a su hermana que estaba en otro estado. Y dice que la hermana nunca los llamaba por teléfono. Eh, Solamente hablaban por teléfono cuando Jenny, su mamá, cuando su esposo o cuando su hijo Christopher la llamaban. Ahí hablaban, si no, ella nunca llamaba por teléfono. Eh, Quizás por la vida que vivía y el sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, de estar separada de Cristo. Pero dice que ella llama por teléfono y entonces cuando llama le dice, mamá, ¿será que puedo volver a casa a vivir con ustedes y conseguirme un trabajo y vivir con ustedes? Dice que la mamá trató de hablar lo más, tomar esto como mucha normalidad, pero en su corazón dice que saltaba de alegría porque sabía que las oraciones de Dios estaban siendo respondidas. Y entonces dice que cuando colgó el teléfono, ella se puso a saltar de alegría en su casa y estaba feliz. Y, y fue así como su hija comenzó, volvió a casa y dice que ella no niega que vivieron situaciones tensas en la familia, ¿no? Porque no todo es color de rosa cuando vuelve y se acerca un ser querido que se ha apartado de Dios. Hubieron situaciones tensas en la familia, pero ella seguía con sus cultos personales y su intercesión, ¿no? Oración intercesora. Y un día la hija se acerca a ella y le dice, mamá, yo quiero saber en qué momento vos orás
¿Y en qué momento estudias la Biblia? Porque yo sé que esas son dos cosas muy importantes para tu vida. Y dice que ella le dijo, mira, yo oro y estudio la Biblia en momentos donde ustedes todavía duermen. Y entonces dice que la hija le dijo, mamá, yo quiero tener un culto con vos. Y entonces la mamá, ella dice que trataba de actuar lo más normalmente posible porque no quería invadirla ni que, como insistirle, ¿no? Y ella oraba a Dios para decirle que o que la calle o que le dé las palabras, le dé la sabiduría, porque no quería como arrebatarla, ¿no? Como que no quería insistir y ser, nosotros le decimos acá en Argentina, ser pesados, ¿no? Y entonces ella le dijo, bueno, como no, le dijo, ¿y en qué horario querés orar? ¿Y en qué horario querés participar de mi culto? Porque la mamá participaba de un culto antes de levantarse muy, muy temprano y otro a la noche, ¿no? Pero bueno, entonces ella le dijo, quiero a las 11:30 de la noche. Y entonces la mamá le dijo normalmente, bueno, si ese es el horario correcto para vos, esta noche entonces vamos a orar, vamos a tener el culto juntas y participa del culto, ¿no? Con ella. Y dice que en ese momento simplemente oraron un texto de la Biblia, la chica le dijo, qué bonito texto, oraron y se fue. Pero la mamá, Jenny, dijo en su corazón, Señor, la verdad que no sentí que hubo conexiones acá, que siento que no, fue un culto frío. Y ella sintió en su mente que el Señor, bueno, cuando ella dice, siento que fue aburrido para Ginger. Y entonces dice que sintió en su mente que el Señor le dijo, hasta para mí fue aburrido, ¿no? Entonces le dijo, tenés que compartir el culto como vos lo haces. Y entonces le pidió en oración que por favor le diera otra oportunidad de compartir el culto con su hija. Y fue así como su hija pasaron los días y su hija le volvió a pedir participar en un culto. Y entonces esta vez le dijo Jenny a su hija, esta vez vamos a hacer un culto diferente, vamos a hacer un culto como lo hago yo. ¿En serio? Le dijo sí. Y entonces la invitó en un rincón de su cuarto, había puesto 2 sillas, la invitó al culto y dice que el culto comenzó cantando y alabando a Dios. Y cantó una canción, yo la conozco y es una canción que a mí me gusta mucho también, que la escuché de Steve Green, que dice, aquel que en la buena obra empezó será fiel en completarla. Quizás la conozcan ustedes, es una de mis canciones preferidas. Y ¿saben qué? Ella escuchó la canción y le dijo, me encanta esta canción, mamá, ¿me la enseñás? Dice que en ese momento de culto la comenzaron a cantar las dos y es hasta que se la aprendió. Y entonces dijo, bueno, ya hemos aprendido la canción, ahora vamos a leer la Biblia. Y le comenzó a leer pasajes bíblicos donde ella ponía su nombre, le hacía personal. Y entonces así oraron de manera así personal y dice que sintió que Dios estuvo presente en ese cultito y sintió realmente que había llegado al corazón de su hija. Es así como que su hija unos días más tarde le dijo a la madre, le dijo, mamá, yo estoy preparada para recibir a Jesús como lo hiciste vos. Así que imagínense la alegría de esa madre. En ese momento, cuando se lo dijo en la cocina, dice, tuvo el privilegio de orar por ella para que ella aceptara a Jesús en su corazón y seguramente después ella fue bautizada. Eh, Quiero compartir con ustedes para cerrar 2 versículos, ¿sí? Que son promesas que debemos reclamarle a Dios cuando realizamos esta oración intercesora. Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice lo siguiente: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y sigue diciendo, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Son versículos preciosos. Sigue diciendo, y mi bendición será sobre tus renuevos. Isaías tiene otro versículo, dice Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová.
Y le dije que iban a ser 2 versículos, pero le voy a compartir un tercero que es hermosísimo también, sobre todo para aquellos que tienen hijos que están apartados del Señor, que se apartaron o que todavía no conocen al Señor. Dice así Isaías 49:25. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. No me digan que este versículo no es precioso. Estas oraciones que nosotros realizamos para interceder por nuestros seres queridos van a ser respondidas. Y eso nos da paz, nos da esperanza. Y tenemos que disfrutar de este momento por anticipado. He aprendido a orar por 3 cosas, por estas personas. He aprendido a orar para que le caiga la venda de los ojos de ellos, para que puedan discernir lo espiritual, así como nosotros estamos aprendiendo que el Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que se les caiga esa venda, que aprendan a creer en Dios y aceptarlo. La segunda cosa que pido es que Él los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y la tercera cosa por las cuales les pido a Dios es que pueda quitar de ellos el corazón de piedra, que ponga un corazón de carne sensible a su palabra. En esta mañana me gustaría orar, cerrar con una oración especial, una oración final, por estos motivos que quizás tú tengas de personas que puedes tener en una lista y también por los míos. Así que los invito a orar con esta oración humilde, sencilla, pero que el Señor me ha dado. Querido Padre, que estás en los cielos, Señor, hoy tomo las promesas que hemos leído y sé que este príncipe del mundo ha sido vencido porque ya fue juzgado y condenado, y que tú tienes el poder y el derecho de rescatar a cada uno de nuestros seres queridos de sus garras. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo pueda convencerlos de su necesidad de Cristo, que mientras nosotros persistamos golpeando las puertas del cielo, Señor, tu Espíritu Santo pueda disipar las densas nubes oscuras de su cabeza para empezar a obrar en su mente y en su corazón, y que ellos puedan sentirse atraídos por tu Espíritu Santo y puedan ser rescatados de la cautividad en la que se encuentran. Señor, entregamos toda nuestra angustia también en tus manos y danos la paz de que tú vas a responder esas oraciones de acuerdo a tu voluntad, y sabemos que tu voluntad es la salvación de cada uno de ellos. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.